Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de su Pennywise? Espero que ya hayan avanzado porque en este video vamos a terminar de realizarlo. Si son nuevas en mi canal, les cuento que tenemos un primer tutorial en el que vimos la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a Pennywise. Tenemos un segundo video en el que realizamos todo su cuerpo hasta el cuello. Un tercer video en el que realizamos la cabecita, los detalles del rostro, las escarolas. Y en este video vamos a terminar de realizarlo. Le vamos a realizar las orejas, el cabello, los pompones, el globo, etcétera, etcétera. Agradezco el apoyo que han dado a este proyecto, que les ha gustado mucho, 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 y eso me hace muy, muy feliz. Gracias. Les recuerdo que tenemos ya a Pennywise de la película de los años 90. También les gustó mucho, 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 y ese fue el motivo por el que decidí realizar a Pennywise de los años 2000. Yo estoy muy, muy feliz con el resultado de ambos proyectos y estoy muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Y bueno, pues en este video terminaremos a Pennywise segunda versión. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor, ayúdenme con eso. Son dos acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo a crecer. Además es gratis, no tienen que pagar un solo peso y nos ayudan mucho, mucho, mucho. Agradezco también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya están desde hace varios días realizando a Pennywise versión 2. Agradezco con todo mi corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Buonacorsi y Canal Luco. Muchas, muchas gracias a todas y cada una por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Para colocar la nariz vamos a centrar bien, vamos a ver el centro de la carita con nuestra agujita lanera. La nariz la vamos a bordar con 2 puntitos de distancia. Miren, de aquí del ojito, 2 vueltas, más bien una vuelta hacia abajo de donde termina el ojito y dos puntitos de distancia. Vamos a entrar en cualquiera de las 2 marquitas que hayan colocado para ver en dónde va a ir la naricita con hebra de color burdeos. Vamos a dejar como siempre una hebrita a un lado. Entramos en la segunda marca y vamos a estar dando puntaditas. De aquí de esta marca nos vamos a ir a donde entramos inicialmente y hacemos una especie de línea con nuestra hebra. Nos pasamos hacia abajo de esa primer puntadita que hicimos y vamos a entrar y salir siempre en los mismos puntitos. Ahí está. Ya quedó el bordadito. Ahora nos vamos a ir haciendo lo mismo, pero poniendo la hebra a la parte de arriba. Ajusten bien. Vamos a poner la hebra ahora en la parte de arriba y vamos a entrar y salir en los mismos puntos. Voy a repetir lo mismo una vez arriba y otra vez abajo. Aquí voy arriba, entro y salgo en el mismo punto y después hago lo mismo abajo. Al final, ya cuando quede la naricita como ustedes quieren, miren, aquí me voy arriba, ya voy a salir hasta acá de este lado, exactamente en el punto donde entré inicialmente. Acomodan bien esa naricita, vamos a hacer 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Vamos a bordar el resto de la boquita
tomamos nuestra hebra de color burdeos y vamos a entrar en esta parte del bordado que le hicimos anteriormente, esa como especie de C. Ya saben, dejamos un poco de hebra de este lado y vamos ahora a entrar de este otro lado, justo en el mismo punto. Se va a formar una especie de línea. Y me regreso aquí, pero me voy a recorrer un puntito, vean. No voy a entrar, aquí no entré hasta donde entré inicialmente, me recorrí un puntito. Lo mismo voy a hacer de este lado. Me recorro un punto a la izquierda y de aquí tratando de salir al centro de esa línea que hicimos, al centro de la naricita, pero 2 vueltas abajo de la línea que realizamos. Más o menos al centro de la naricita, para que les quede bien centradito. Vean cómo la línea quedó abajo de la hebra. Déjenme acomodar y ahora voy a pasar sobre la hebra, pero voy a entrar en el mismo punto, pero pasando sobre la hebra. Y ahora salgo de este lado. Y jalamos, amigas, para que se forme la boquita. Miren, parece como una especie de sonrisa malévola. Ya que haya quedado la boquita tal y como ustedes quieren, ya saben, hacemos de este lado 2 nuditos y perdemos las hebras hacia adentro. Déjenme acomodar ya nada más un poquito para que quede bien esa especie de sonrisita. Ensarté mi aguja lanera, amigas, con hebra de color negro, pero vamos a simplemente ensartar 3 hebritas, no la hebra completa, y vamos a formar los dientes. Miren, aquí están esas 3 hebritas, solo 3. Vamos a entrar como siempre de este lado, por donde ustedes quieran, donde se tape, que sepamos que no se va a notar. Y vamos, miren, aquí 1, 2, 3, 4 puntitos, así es que vamos a formar 4 líneas, procurando que aquí donde vamos a salir se cubra con esta parte alta de la boquita. Miren, allí voy a salir. ¡Ay! No le atiné. Ahí está, amigas. ¿Ven? Dejamos hebra como siempre de este lado y nos vamos a bajar ahora. Vean cómo quedó la línea debajo de la boquita, de esa línea de la boquita. Y voy a entrar formando una línea recta hacia abajo, también procurando entrar debajo de la línea de abajo para que no se note. Y nos pasamos ahora de este lado al siguiente puntito. Como esa línea de arriba quedó exactamente sobre los puntos, va a ser muy fácil que no se note ahí donde entramos. Ya se formó aquí la primera línea de dientes, vean. Acomoden bien su hebra. Y ahora vamos a bajarnos exactamente en el punto de abajo. Ay, ese brazo, ese Pennywise me está haciendo travesuras. Nos recorremos abajo y acá nos vamos a recorrer al siguiente puntito. Entonces ya se nos va a marcar la segunda línea de dientes. ¡Uy, qué terror! Y vamos a hacer lo mismo recorriéndonos ahora al siguiente puntito. Ahí va. Ya nada más nos falta uno, amigas. De aquí seguimos una línea procurando que cuando entremos se tape con la hebra roja. Salimos de este lado y ya sabemos, nudo y perdemos hacia adentro. Pero miren cómo le quedaron los dientes. Creo que a mí no me da tanto miedo, pero quedó genial. Miren, qué bonito nos quedó el bordado en la carita. Le forman bien esto que queda como inclinadito y miren qué hermoso, amigas. Vamos a realizar las orejitas de Pennywise. En un momentito vamos a hacer la muestra de este lado, pero quería darles algunas indicaciones. Las orejitas van con distancia de 2 puntitos. Aquí van a ir de arriba hacia abajo y del otro lado van a ir de abajo hacia arriba. Vean, entonces, como les digo, van a ir con 2 puntos que son más o menos la distancia de los ojitos. Los ojitos están ligeramente más grandes de la distancia de 2 puntitos. Entonces, a esta altura de la parte baja de los ojitos hasta acá, no miren. Aquí sería nuestra referencia, esta parte de los ojitos.
vamos a contar algunos puntos, entramos por aquí abajo y salimos por arriba. Son 5 puntos del ojito hacia la orejita. Pero ahorita les digo cómo la vamos a hacer. Van a hacer lo mismo, pero en la oreja del otro lado, la que ya está hecha, vamos a empezar de abajo hacia arriba y aquí de arriba hacia abajo. Este es el centro del ojito, voy a contar 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a poner ahí una marquita en el centro del ojito. ¿Ven? Entonces ya que puse esa marquita, si ven, esta es la parte alta del ojito. Aquí es donde voy a entrar con mi crochet, cuento una vuelta y hasta la que sigue es donde voy a salir. En la primera no salgo, voy a salir a la que sigue. Acá vamos a hacer lo mismo, exactamente a la misma distancia, pero vamos a entrar de abajo hacia arriba. Y todo el resto del procedimiento es exactamente el mismo. Tomamos hebra de color blanco. Vamos a dejar un poco de hebra que nos va a facilitar perderla más adelante. Lo suficiente para ensartar su aguja lanera y trabajar tranquilamente con esa aguja lanera. Con mi dedo pulgar voy a sostener esa hebra que dejé y la hebra que viene de mi madejita es la que me voy a acomodar en el resto de los dedos. Hacemos una cadenita y miren. Al hacer la cadenita nos va a quedar aquí un espacio. En este espacio, en esa línea, vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Lazada, entro, saco y voy a hacer un medio punto alto tejiendo los 3 puntitos juntos. Y vamos a estar realizando 6 medios puntos altos. Aquí va el segundo, siempre vamos a estar entrando en ese espacio que dejamos aquí, allí. Y vamos a estar haciendo esto mismo hasta realizar 6 medios puntos altos. Déjenme ajustar esa hebrita que se empieza, por el mismo tejido que vamos realizando, se empieza como a aflojar un poquito. No se preocupen, ajustenla un poquito. Al final la vamos a jalar, al final la vamos a jalar lo suficiente para que esta orejita quede bien ajustadita. Estoy terminando aquí mis 6 medios puntos altos. Aprietan bien fuerte. Ay, aquí no agarré la hebra completa. Aprietan bien fuerte ese último punto y van a dejar hebra suficiente, más o menos el mismo tamaño de la hebra que dejaron inicialmente. Entonces cortamos, jalamos aquí al final y ya podemos ajustar. Aprietan bien el último punto, ensartamos aquí nuestra aguja lanera. Y miren, vamos a hacer aquí un nudito y se va a ajustar muy bien. Si se les aflojó esa hebra, con el nudito se les va a ajustar perfectamente y la orejita va a quedar bien formadita. Ahora vamos a ensartar el otro extremo de la aguja lanera de la misma manera que ensartamos la primera hebra. Aquí aprieten bien el nudito y ensartan. Y ya simplemente aquí en la parte baja de la orejita vamos a entrar y salir por cualquier puntito. Por ahí salen, cortan la hebra y qué bonitas quedaron nuestras orejitas. Para hacerla del otro lado, ya les dije, van a seguir el mismo procedimiento, solo que la otra oreja la empiezan de abajo hacia arriba. Comenzaremos realizando el cabellito. Tomamos hebra de color canela fuerte y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él realizaremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. La vuelta número 5 la vamos a trabajar en bucle trasero. Es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Vamos a realizar
3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, recordando que vamos a trabajar la vuelta en bucle trasero. Miren, así nos habrá quedado la base en la que vamos a hacer la peluquita de Pennywise. Una vez finalizado, vamos a levantar aquí 10 cadenitas. No las trabajen apretadas, amigas, háganlas flojitas, aunque no demasiado flojas. Cuando hayamos finalizado, vamos a hacer una cadenita más que solo nos va a servir para levantar la labor y nos vamos a regresar trabajando en medios puntos altos. Nos saltamos esa última cadena lazada, entramos a la que sigue y tejemos los 3 puntitos. Y esto es lo que vamos a hacer en cada cadenita, un medio punto alto hasta obtener al final 10 medios puntos altos. Así nos va a quedar el primer mechoncito. Lo que haremos ahora es, nos saltamos el siguiente punto, en el no trabajamos y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Y vamos a nuevamente a levantar 10 cadenitas, una más que nos va a servir para subir la labor y nos vamos a regresar haciendo 10 medios puntos altos. Repetimos una vez más hasta obtener 3 mechones. Aquí tenemos ya esos 3 mechones. Vamos a hacer algo un poquitín diferente ahora. Vamos a hacer ahora 2 puntos deslizados. Aquí hacemos uno y uno más. Esto nos va a ayudar, amigas, a que se vea más calvo, porque Pennywise está bien calvo, así es que esto nos va a ayudar a que se vea esa calvicie. Muy bien, entonces, vamos ahora a hacer el mismo procedimiento, comenzaremos haciendo 18 cadenitas. Aquí están, ya realicé esas 18 cadenitas, voy a hacer una más que me va a servir para levantar la labor. Y nos vamos a regresar haciendo 18 medios puntos altos. Cuando hayan terminado esos 18 medios puntos altos, hacen un punto deslizado y vuelven a empezar otro mechón como este, ya un poquito más largos. Van a seguir el mismo procedimiento hasta obtener 10. Y aquí tenemos nuestros 10 mechoncitos. Bueno, 3 más pequeños y los 10 más largos, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahí está la peluquita de Pennywise. Bueno, no la hemos terminado. Aquí al finalizar vamos a hacer una cadenita, apretamos bien fuerte y vamos a dejar hebra suficiente para coser la peluquita, este contorno de la peluquita. Si ustedes van a coser cada uno de los cabellitos, están en la libertad de hacerlo. Yo los voy a pegar. Pero si ustedes los van a coser, dejen hebra más larga, no solo para el contorno, no solo para ese pequeño círculo, sino hebra suficiente para coser cada uno de los mechoncitos. Apretamos bien fuerte y vamos a hacer una segunda capa de mechones. Miren. Recuerdan que trabajamos la última vuelta en bucle trasero, pues nos quedaron aquí los bucles delanteros. Vamos a tomar este que es el primero. Vean, aquí, no se vayan a confundir, amigas. Aquí está, y finalizamos más cerca de la base de la peluquita. Entonces, fíjense bien dónde estoy entrando. Y aquí vamos a empezar exactamente con el mismo procedimiento. Vamos a realizar 3 mechones de 10 cadenitas más una más que nos va a servir para levantar la labor, que es lo que estoy haciendo en este momento. Hago mis 10 cadenitas, una más para levantar la labor y me regreso haciendo 10 medios puntos altos y así hasta realizar 3 mechones. Y después haremos 9 mechones de 18 cadenas, una más para subir la labor y 18 medios puntos altos. Y así nos habrá quedado la peluquita. Vean ustedes, aquí están los 3 mechoncitos pequeños y aquí los largos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 que quedó aquí un poquitito abajo. En total, en esta segunda capa habremos realizado 12 mechones. A continuación retomamos la labor solamente para rematar. Vamos a hacer una cadenita, apretamos fuerte y vamos a cortar hebra, no hay necesidad de dejar la hebra larga.
Muy bien, esta hebrita que nos quedó aquí la vamos a pasar hacia el revés de la peluquita. Introducimos el crochet por debajo, enganchamos la hebrita sobrante y la vamos a pasar para atrás. Fácil, fácil, fácil. Así miren, simplemente enganchamos y va para atrás. Pueden cortarla tanto como quieran. De todas maneras, al momento de coser o pegar, se va a quedar ahí escondida. Esta hebra larga es con la que vamos a coser la parte alta de la peluquita. Vamos a coserla, ¿les parece? Mire qué lindo nos está quedando. Toman la peluquita y ubican esta parte central que fue en donde nosotros cerramos la parte alta de la cabecita. Allí vamos a colocar la peluquita. Vamos a tratar de que el anillo mágico coincida con ese punto en el que cerramos la cabecita. Déjenme ver que coincida. Así. Perfecto. Ahora vamos a ubicar los mechoncitos más pequeños que realizamos. Deben de quedar en el frente. Recuerdan que son 3. Entonces vamos a ubicar el de en medio. Este de en medio. Vamos a tratar que nos quede al centro. Aquí vamos a tomar como referencia la nariz y a esa altura nos tiene que quedar. Por ahora solo vamos a colocar aquí unos alfileres para que no se nos mueva y nos ayude a acomodar perfectamente el resto de la peluca. Comenzaré poniendo aquí, este alfiler ya lo puse. Pongan tantos alfileres como ustedes quieran para que no se les mueva. Muy bien. Todos los que quieran, y vamos a ensartar nuestra agujita lanera para comenzar a coser la peluca. Miren, vamos a separar todos los mechones de la segunda capa que hicimos para que nos quede libre esta parte que es donde vamos a coser. Entre la primera y la segunda capa es donde vamos a dar puntaditas. Voy a pasarme aquí muy cerca de donde finalicé, aquí arribita de donde está la hebra, y de aquí me recorro unos 2 o 3 puntitos y estaremos realizando este procedimiento para coser todo el contorno de la peluca. Permítanme que esta hebrita se quedó aquí atorada entre estos mechoncitos. Ahora sí jalamos. Aquí jalamos y nos vamos a recorrer un poquitito, un puntito hacia adelante, aproximadamente la distancia de un punto. Aquí entramos nuevamente y nos recorremos aquí la distancia de unos 2 o 3 puntitos. No hay necesidad de coser punto por punto, así como les estoy diciendo va a quedar perfecto. Y esto vamos a hacer durante todo el contorno de la peluquita. Nos recorremos un puntito y después unos 3, y así hasta que quede perfectamente colocada. Cuando lleguen al final hacen un nudo y pierden hacia cualquier parte de la cabecita. Ya que cosimos la peluquita, vamos a acomodar los cabellitos. Ya quité los alfileres que tenía aquí enfrente porque solo los puse al inicio para poder coser la peluquita sin que se movieran. Este de enfrente, tener mucho cuidado de que quede bien alineado. Vamos a contar 3 vueltas a partir de la vuelta donde cosimos y allí vamos a colocar un alfiler. Vamos a hacer ahora, lo vamos a acomodar más adelante, así es que por ahora lo vamos a acomodar así, solo con alfileres, vean. 3 vueltas, y el otro lo vamos a acomodar un poquitito más arriba, una vuelta arriba vamos a colocar el alfiler aquí. Si en el otro colocaron 3 vueltas, en este van a ser solo 2. Y miren, es poca la diferencia, pero es importante que les quede así. El de enfrente más abajo y los de los lados más arriba. Lo mismo vamos a hacer con este. El alfiler lo colocaremos solo 2 vueltas. El de enfrente 3, los de los lados 2. Ahora seguimos con estos mechoncitos. Vamos a acomodarlo de esta manera. Este cabellito es de la primer capa que hicimos. Vamos a colocar el alfiler a la altura de la orejita. Y lo mismo del otro lado, porque es importante colocar los alfileres, porque a esa altura de los alfileres vamos a coser o pegar. Les recuerdo que yo voy a pegar, ustedes tienen la libertad de coser.
Ahora, yo siempre voy de atrás hacia adelante. Los mechoncitos los van a acomodar según les marque la caída natural de cada uno de ellos. No los coloquen a la izquierda o a la derecha, su caída natural es lo que les va a indicar. Y aquí les pido que den un pequeño jaloncito y vamos a poner un alfiler. Miren, de tal manera que les quede un poquitín levantada la puntita, la puntita. Más o menos a qué altura, vamos a ver, vamos a ver. Aquí vamos, déjenme ver. De la orejita estamos tomando en cuenta, aquí está donde hicimos la orejita, vean. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. A esa altura vamos a estar colocando nuestros alfileres. Entonces ya vimos, déjenme poner aquí una marquita, un alfiler para ir siguiendo esa línea. Ya tenemos los dos de los lados y el de atrás. Voy a acomodar este, repito, en su caída natural. Más adelante los acomodaremos bien. Miren, no lo vamos a hacer hacia la derecha ni hacia la izquierda. En su caída natural, pequeño jaloncito y ponemos nuestro alfiler a la misma altura, que sería aquí. Y lo mismo vamos a hacer con todos los cabellitos, primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Estos de la primera capa que hicimos, los vamos a ir acomodando así, jaloncito y alfiler. El alfiler a la misma altura, jaloncito y alfiler. Una vez más, este mechoncito, miren, este ya cubre perfectamente el área donde le corresponde. Todos los demás espacios se van a ir cubriendo poco a poco. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Miren, aquí ya acomodé todos los mechoncitos de la segunda capa con los que cubrí todos los espacios en blancos que había. Nos van a alcanzar perfecto, vean. Pero quiero que logremos esto que ven aquí. Así es que vamos a reacomodar aquí los cabellitos. El mismo trabajo se los va a ir pidiendo, vean. Este mechón es el que había puesto adelante de la oreja. Ahora lo vamos a poner el mechoncito acá arriba. De aquí nos vamos a ir un poquitito más abajo. Este va a ser a la altura de la oreja, vean. Si ven el primero me subí 2 vueltecitas. Y este que sigue, ahí está. Y este que sigue nos vamos a bajar otro poquito más. Para que queden al momento de coser o pegar, miren así, como de bajadita. Así nos tienen que quedar. Así es que de esta manera vamos a acomodar de ambos lados. Aquí si les queda algún espacio, reacomoden. Se les va a cubrir perfectamente todo el cabellito. Y miren qué lindo nos va a quedar, amiga. Una vez que ya acomodaron perfectamente, obviamente si ustedes quieren acomodarlo de otra manera, están en toda la libertad de hacerlo. A mí así me gustó mucho. Acomoden bien, aquí el punto es que estos rizos le queden bien acomodaditos a nuestro personaje Pennywise. Vamos a dejar el flequillo para más adelante y vamos a proceder ahora a pegar o coser. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, quitamos alfiler, no perdemos a qué altura estaba el alfiler, así es que marcamos con nuestro dedo y a partir de aquí, que es donde estaba el alfiler hacia abajo, vamos a comenzar a colocar silicón. Recuerden que pueden utilizar silicón frío o caliente, con el que ustedes prefieran. Ambos pegan muy bien, no tengan miedo de utilizar silicón frío. Recuerden que damos un pequeño jaloncito y pegamos. Esta sería la técnica para pegar cada mechoncito. Ahí está, sabemos que pega, seca muy rápido. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de ellos hasta coserlos de aquí enfrente, amigas. Miren, por ejemplo, aquí pongo mi dedo hasta donde estaba el alfiler, y de ahí hacia arriba, de donde está mi dedo, de donde estaba el alfiler hacia arriba, voy a poner silicón y pegamos. Recuerden que aquí queda un poquitín arriba de la orejita, un poquitín arriba, y pegamos.
Y vamos a hacer esto con cada uno de los cabellitos, siempre poniendo silicón o cosiendo a la altura en la que colocamos nuestros alfileres. Vamos a acomodar ahora los cabellitos del flequillo. Si quieren ya pueden quitar estos alfileres, ya no son necesarios, ya no se nos va a mover para nada. Estos no los vamos a quitar y seguimos con el mismo procedimiento. Ponemos pegamento o cosemos a la altura de los alfileres. Recuerden que este mechoncito que está enfrente les tiene que quedar un poquitito más abajo y los que están al lado un poquitito más arriba, no demasiado, solo un poquito. Y vamos a hacer lo mismo, coser o pegar, como ustedes decidan. Así. Y ya quedó nuestro primer mechoncito y así vamos a coser los 3 cabellitos, los 3 mechoncitos del flequillo. Y ahora los otros 3 mechoncitos que nos quedan atrás de estos primeros, que van a quedar así levantaditos, los vamos a coser o pegar de la misma forma, a la misma altura de los anteriores, que queden encimaditos. Así un poquito de silicón y pegamos, que quede encimadito, amigas. Y de esta manera vamos a pegar o coser los 3 mechoncitos. Y miren, ya que hayan secado perfectamente, ya son, simplemente lo vamos a peinar, que quede como una especie de piquito arriba. Y miren qué lindo nos quedó nuestro Pennywise. Vean, amigas y amigos, qué bonito nos quedó. ¿A poco no? Se ve precioso, precioso. Ya nos falta muy poquito. Vean qué bonito le luce ese cabellito. Las escarolas de su ropita se ve genial. Peínenlo bien para que luzca bien hermoso. Yo los acomodaría así pegaditos de los 2 lados, estos 3 mechoncitos, pero miren, quedó súper lindo. Vamos a realizar ahora los pompones que llevan la ropa y en las botitas. Más adelante van a ver ustedes en color naranja, que son los que hicimos para Pennywise de los 90. Siguiendo el mismo procedimiento, ustedes van a realizarlo en color burdeos. Otra pequeña diferencia, la hebra con la que van a atar los pompones tiene que ser delgadita, porque van a ser unos pompones muy pequeñitos. De la misma hebra de color burdeos pueden ustedes utilizar 2 o 3 hebritas para que al momento de atarlo les quede perfecto. Si prefieren comprar los pompones y colocárselos, está muy bien. Para realizar los pompones, recuerden, con hebra de color burdeos vamos a estar dando vueltecitas alrededor de nuestros dedos. Recomiendo unas 25 vueltas. Una vez que dieron las 25 vueltecitas, vamos a cortar de este lado, aquí. Desprenden de su mano y previamente tienen que haber preparado una hebra con la que van a coser. Recuerden, más bien con la que van a atar. Y recuerden, esta hebra debe de ser delgadita, 2 o 3 hebras de la misma marca Sinfonía, y hacen un nudito. Voltean y del otro lado vamos a hacer lo mismo, un nudito bien apretadito para que no se nos vaya a soltar, así, apretadito, muy bien. Recuerden que debe de ser esta hebra delgadita, Estos pompones, que son los que hicimos para Pennywise de los 90, son un poquitín más grandes. Los de Pennywise que estamos realizando en este tutorial son más pequeñitos. Van a cortar de esta manera para separar las hebras. Miren aquí. Y vamos a empezar a cortar de manera circular. Procuren que con la yema de sus dedos quede el centro del pompón, y esa va a ser una referencia para comenzar a cortar. Van a cortar en círculos de esta manera, después van a voltearlo, van a voltear todas las hebritas, vuelven a cortar en círculos, siguen cortando en círculos hasta que les quede bien parejito y que tenga una medida aproximada de 1 centímetro
centímetro a centímetro y medio. Tal vez de 1 centímetro quede muy pequeño, déjenla de centímetro y medio, si lo pueden recortar un poco más pequeño mejor. Y van a hacer esto, miren, vamos a darle formita y miren qué bonito se ve nuestro mini pomponcito. Y ya simplemente con un poquito de silicón vamos a pegar los pompones que queden bien alineados aquí enfrente. Va a llevar 2 aquí en la ropa, bien acomodaditos, y 1 en cada botita. Y miren, se ve súper genial. Ya nos faltan muy pocos detalles para finalizar. Ya solo nos resta realizar el globo. Les recuerdo que este globo lo hice con un tutorial de un canal que se llama Amigurumi. Vayan a suscribirse, tiene proyectos muy lindos. De todas maneras les voy a decir paso a paso cómo lo vamos a realizar. Con hebra de color granate, miren la diferencia, no es mucha, pero sí se nota ya en vivo. Si no tienen color granate, pueden realizarlo con burdeos, aunque creo que se ve más bonito con granate. Muy bien, vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico, y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 18 puntos bajos. Vuelta 5, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y de las vueltas 6 a la 10 haremos 24 puntos bajos. Vuelta 11, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 12, 18 puntos bajos. Vuelta 13, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 14, 12 puntos bajos. Vuelta 15, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Vuelta 16, 6 puntos bajos. Y vuelta 17, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Recuerden ir rellenando conforme vayan avanzando. Vamos a colocar ahora el palito. Lo que vamos a hacer en esta parte del orificio, traten de abrir un poquito la parte baja del globo y vamos a colocar un poquito de silicón. Esto va a ayudar a que el palito no se mueva. Así, un poquito de silicón. Recuerden, frío o caliente, el que ustedes decidan. Y ahora vamos a introducir el palito. Pueden introducir la parte del piquito o esta parte plana, que quede ubicado más o menos a la mitad del globito. Y cuando seque el silicón va a quedar perfectamente pegado. Si pueden, aquí donde está la parte delgadita del globo, toquen ustedes, apachúrranlo para que quede bien pegadito, amigas. Y no se mueva para nada el palito de brocheta. Así es que solo esperamos a que seque. Sabemos que seca muy rápido. También ya aprendimos que si por aquí se nos está saliendo el silicón, con una agujita lanera, con un alfiler, antes de que seque lo podemos ir acomodando, introduciendo, y no se va a notar ni les va a manchar su material. Pero eso es antes de que seque. Vamos a colocarle el globito en su manita. Ya vimos anteriormente que si no necesita tener ese piquito para que entre perfectamente. Vamos a ubicar el dedito y vamos a introducirlo de esta manera y lo más pegadito que se pueda al dedito. Como les digo, si quieren ustedes hacer el orificio un poquito más grande, así como lo hacemos con los ojitos, está muy bien. Pero si hacen el orificio un poquitito más grande, les va a ser muy fácil introducirlo sin necesidad de ese piquito. Si quieren dejar el piquito del palito de brocheta, también está muy bien. Y miren,
lo sostiene perfectamente y ya lo acomodan. Recuerden que pusimos limpiapipas en el bracito y lo pueden acomodar como ustedes quieran. Vamos a peinarlo muy muy bien para que se vea súper guapo nuestro Pennywise. Miren nada más qué bonito trabajo hemos logrado. Déjenme termino de peinarlo para que luzca hermoso ante todos ustedes. Pues llegamos al final de un proyecto más. Agradezco la aceptación que han dado a este bello proyecto. Quedó muy lindo, vueltecita como siempre para que luzca todo él en todo su esplendor. El globo le luce genial. Les recuerdo que ya tenemos al Pennywise de la película de los 90, así es que ya tenemos aquí a la parejita. Tengo planeado realizar a Georgie, así es que déjenme en los comentarios si les gustaría que lo realicemos para completar esta hermosa colección. Pues muchas gracias, muchas gracias. No olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto.